quiero agradecer a Javier esta oportunidad de haber podido compartir junto a él esta conferencia, este conversatorio, para hablar sobre el convenio 190. Y por ahí debe andar Javier. Me parece que es importante resaltar que es el primer convenio del milenio. Lo llaman el convenio del bicentenario de la OIT, que es sobre violencia y acoso, que fue adoptado por la conferencia en el año 2019. Pero ustedes me van a perdonar, a mí me gusta siempre hacer un poco el recuento histórico para saber de dónde venimos y por qué llegamos hasta acá. En realidad, para la OIT, ya desde sus comienzos, desde su creación en el Tratado de Versalles, en el título 13, se las voy a hacer cortas, no los voy a volver locos, ya había establecido, ahí se origina la OIT, ya había establecido la igualdad y la no discriminación. Luego, en su Constitución de 1921, vuelve a tomarse este principio, y por último, en la modificación que tuvo en 1924, en la Declaración de Filadelfia. Con lo cual, la dignidad, la igualdad y la no discriminación son principios que tienen su origen en la propia OIT. De allí que, bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, recién se configuran como derechos humanos. Ya en 1951 la OIT adopta el Convenio sobre Igualdad de Remuneraciones, y en 1957, no voy a decir, ustedes ya saben la anécdota histórica, pero bueno, se había llamado Asamblea Constituyente, el peronismo proscripto, y solo se pudieron incorporar, solo se incorporaron 2 artículos en nuestra Constitución Nacional. Uno es el artículo 14 bis, en el que establece para todos los trabajadores, hoy serían trabajadores, trabajadoras, la igualdad de remuneración. Si nosotros leemos el debate de este artículo, en realidad se hablaba de igual remuneración por igual valor. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la norma internacional así lo establece, tanto el convenio sobre remuneración de OIT, el 100, que es 1951, como luego las convenciones internacionales que se adoptaron. Pero finalmente se incorpora como igual remuneración por igual tarea. Esto tiene en realidad un sesgo que es más bien, digamos, de dinero, tiene que ver con la remuneración, no tiene que ver con los demás aspectos. El origen se cree que finalmente haya quedado así, por el hecho de que establecer el valor de un trabajo es bastante difícil. ¿Cómo medirlo? Pero bueno, de hecho, nosotros tenemos el artículo 14 bis. Y se incorporó en su momento lo que era el artículo 67, que hoy es el artículo 75, luego de la reforma constitucional del año 1994, donde se prevén, bueno, entre otras cosas, cuáles son las funciones del Congreso. Entre otras, la de firmar tratados. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 95, al modificarse y pasar a ser el 75, se incorporan los incisos 22 y 23, incisos que hablan específicamente, que incorporan a nuestra legislación, a nuestro orden constitucional en realidad, el bloque de constitucionalidad en cuanto a los convenios sobre derechos humanos, que están en 22, y en el 23 también hacen referencia a las igualdades. ¿Y qué tiene esto de importante? Bueno, lo que tiene de importante en realidad es que allí tenemos establecidos en algunos de estos convenios, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
la igualdad y la protección hacia la mujer. Y además de ello, establece que los tratados celebrados con potencias extranjeras van a tener carácter supralegal. Estos primeros, los que están incorporados al bloque de constitucionalidad, tienen carácter constitucional, con lo cual no se puede apartar, tienen el mismo estatus jurídico que nuestra Constitución. En cuanto a los convenios de la OIT, lo ha tomado la jurisprudencia de la Corte Suprema como tratados celebrados con potencias extranjeras. De allí que es importante, porque quiere decir que tienen carácter supralegal, o sea, están por encima de la legislación ordinaria de las leyes comunes. Y esto importa, dirán ustedes, ¿por qué para el 190? Bueno, porque ratificado el 190 pasa a tener en nuestro país validez supralegal. Con lo cual, este es un mandato al legislador. Para que la ley ordinaria contemple aquellas directrices generales. La OIT se caracteriza por establecer mínimos estándares generales, porque hay que entender que en ella confluyen cantidad de países con diferentes legislaciones, y por eso vamos a observar que en el convenio 190 algunas de las definiciones como género o como aquellas que son de regulación más finita, digamos, las deja libradas a la legislación y a la negociación colectiva. Y además, no olvidarse, bajo la vara del tripartismo, que es otro de los principios rectores de la OIT. Esto quiere decir, Estado en conjunción con los empleadores y los trabajadores. Javier, no sé si vos querés seguir lo tuyo, porque lo veo conectado. No, Fabiana, ahora arranca, termina vos, está bien. Bueno. Yo quedo en el banco y sigo cuando termines. Gracias. Dale. Y bueno, entonces, como les decía, bueno, son directrices generales. Sin embargo, las legislaciones nacionales las deben adoptar. Nosotros no podemos obviar que ya tenemos adoptados tanto la Convención de Belén do Pará, que es la única regional latinoamericana, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Con lo cual, ya esos son a los que me refería, entre otros, tratados o convenciones sobre derechos humanos. Pero este convenio, sin embargo, trae algunas modificaciones. Antes de ello me voy a referir a qué pasa en la actualidad. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo establece el principio de no discriminación en el artículo 81. Iguales en iguales circunstancias. Ahora, ¿qué pasa si algún trabajador o trabajadora reclamara por violencia o acoso en el trabajo? En realidad, si fuera una trabajadora, se aplica la 26.485, sin lugar a dudas. Ahora, si fuera un trabajador, ¿qué pasaría? Bueno, entran a jugar, y es lo que está haciendo la jurisprudencia, los no muchos casos que hay, estas normas internacionales para su aplicación al caso concreto, porque tienen carácter operativo en nuestro orden legislativo, y a partir de allí, estas, como la de derechos humanos, como el Tratado de Derechos Civiles, perdón, se aplican para la resolución del caso concreto, más el principio de no discriminación del artículo 81. Como verán ustedes, es compleja la situación. No tenemos duda que en cuanto a las mujeres no, porque la 26.485 así ya lo prevé desde el año 2009. Pero bueno, sí para el caso de los hombres. El ámbito de aplicación de este convenio 109 es muy amplio. ¿Y por qué digo que es muy amplio? Y es más amplio que la ley, la legislación vigente en Argentina, y por eso va a significar seguramente la necesidad del dictado de una legislación específica.
porque la violencia y el acoso, como corresponde a la OIT, los sujetos de aplicación son tanto el hombre como la mujer, así como las diversidades sexuales. En este caso, y la violencia contra la mujer específicamente, que acá no tenemos problema, pues la tenemos prevista más nueva, con algunas reformas que creo que se van a hacer a la ley, porque ya tiene unos cuantos años, pero la mujer cis o, digamos, no tiene problema, así como las que hubiesen cambiado su género de acuerdo a la ley de identidad de género. El convenio para todos. Nuestra ley allí me parece que está un poquito floja. Por un lado, la 26485, porque las diversidades, si bien hoy las entendemos, las vemos, las hablamos y qué sé yo, pero no encuentran una regulación específica en esta norma. Segundo, porque los hombres, si bien tienen las normas generales, no tienen una norma particular. Con lo cual el ámbito de aplicación personal, como decimos nosotros, es muy amplio. El ámbito de aplicación funcional del convenio también lo es. ¿Lo es por qué? Porque no solo refiere al lugar de trabajo, sea público o privado, aquellos que están relacionados con el trabajo, así sean eventos sociales, sino también aquellos que puedan darse entre in itinere, decimos nosotros, o sea, desde el lugar de vivienda del trabajador hasta el lugar de trabajo. Este es un caso bastante específico. En realidad, en la legislación argentina podemos encontrar similitud con el tema o con la temática del accidente in itinere. Pero bueno, me parece que reflexionando serían aquellos casos donde en realidad estuviera el medio de transporte dispuesto por el propio empleador o se tratara de trabajadores de una misma empresa o de un mismo organismo, porque si no es difícil encontrar otro caso donde surgiera alguna responsabilidad por hechos de un tercero. ¿Y por qué también es amplio el ámbito de aplicación? Bueno, porque aquí es públicos y privados. No hay exención de trabajadores y en todas las formas de contratación, aún pasantes, aún voluntarios, que ya están incorporados, aprendices, con lo cual eso llevó, me imagino que en su momento, Pablo, vos estuviste en esa discusión, el empresariado, los empleadores argentinos se abstuvieran del voto a favor de este convenio. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado hay algunos casos de unilateralidad patronal, donde se han establecido algunos reglamentos propios para estos supuestos, para atender estos supuestos, pero son muy pocas las empresas, que a diferencia del Estado, que en realidad está cumpliendo con esto que dice el convenio 190. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es lo que establece? Bueno, que las normas regulatorias se prevén en las convenciones colectivas, con lo cual fíjense que de alguna manera en el ámbito público, esto aún antes del convenio, antes de la ratificación del convenio que es reciente, esto ya está ocurriendo, no en el sector privado. Bien. Y además, ¿qué otra novedad nos introduce? Bueno, en realidad nos introduce lo del acoso como figura específica. Si bien lo podemos entender que está dentro de lo que es la violencia laboral, el acoso lo toma como una figura específica. Sácale para poner el audio. Perdón. Ah, bueno, sigo. No, estoy escuchando unos ruidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el convenio, en realidad, lo que está reforzando el artículo 6º, inciso C, sobre violencia laboral, escuchando unos ruidos. Está apagado tu mi cámara, mi micrófono. Ahí está.
¿Ya está? Bueno, el artículo 6, inciso C, sobre violencia laboral de la 26485. En cuanto a los procedimientos administrativos, judiciales, etcétera, nuestro país, la verdad que ha sido pionero en esta temática, con lo cual ya se han adoptado. No obstante que lo que hace al ámbito penal está a discusión de la Comisión Penal y de Trabajo del Congreso para modificar lo que es el procedimiento penal en caso de denuncia por violencia doméstica. Porque, bueno, no está dando resultado, hay muchas causas que se archivan, tal cual lo dispone la ley 26485, son más las que se archivan que las que se siguen. Entonces están buscando mejores métodos para dar solución a la problemática de la violencia doméstica. Desde el punto de vista procesal también, este convenio mantiene lo que ha sido en realidad un principio de OIT y de nuestra legislación respecto a aquellos supuestos de discriminación, pero es un principio que tiene que ver con el orden procesal. ¿Y cuál es este? El de la inversión de la prueba. En realidad, no es quien... ¿Se me escucha? Quien resulta bien. Bien. La prueba está a cargo del presunto victimario y no de la víctima. ¿Y por qué digo que esto no es nuevo? Porque si nosotros vamos al texto de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando se habla de casos específicos de discriminación, que son pocos los que hay, pero que los hay más allá del principio general, como el caso de la trabajadora embarazada o que hubiera dado a luz, o el despido, perdón, de la trabajadora embarazada o que hubiera dado a luz, o el despido de trabajador-trabajadora que hubiese contraído nupcias, se hubiera casado, establece efectivamente este principio de reversión de la prueba. Así que, como digo, no es ajeno a nuestro sistema, pero sí hay que modificarlo porque en nuestras normas no está así previsto. Con lo cual esto facilita, es muy difícil pedirle a la víctima de violencia, acoso laboral o violencia doméstica que pruebe esta situación, porque son más vulnerables. Otro aspecto que me resulta importante para resaltar, bueno, esto también hay que modificarlo en nuestra legislación. Otro aspecto que me interesa resaltar del 190 es el tema de los colectivos vulnerables. Habla de aquellos colectivos que son vulnerables, lo deja librado, por supuesto, a las prácticas y legislación nacional, quiénes son, pero bueno, entre otros son aquellos trabajadores, y los nombra, aparte, trabajadores, tanto el convenio como la resolución, trabajadores informales, porque están pasando de la informalidad a la formalidad los trabajadores migrantes, los trabajadores domésticos. Con lo cual, estos son todos aspectos que amplían la tutela y guarda que hoy tenemos específicamente en nuestro país y que innovan en algunas de esas características y sobre todo en cuanto a los sujetos. Con lo cual, bueno, me parece, reitero, que vamos a tener actividad legislativa al respecto, más allá de la actividad que vamos a tener nosotros como sindicatos, en cuanto a la negociación de estos acuerdos que establezcan las pautas de qué es violencia o acoso. Me parece mejor que hubiera una ley general que estableciera mínimos a partir de los cuales nosotros pudiéramos garantizar como sindicatos en el convenio colectivo garantías mayores y que sea nacional, porque como hablábamos con Javier el otro día, Bareto, hay algunas que son locales, pero no tenemos una ley general sobre violencia y acoso en el trabajo.
Bueno, hasta aquí lo mío. Si hay alguna pregunta. Gracias. A ver, bueno, lo Gracias. dejo seguir a Bareto. Gracias, Fabiana. Mil disculpas. Sobre el final vemos el tema de preguntas. Y mil disculpas, se me cayó internet, así que eso evidentemente nos cambia los planes y alteramos el orden, pero no importa. Muy provechoso todo lo que planteaste, Fabiana, y espero y seguro que a los que están participando les resulta y les va a resultar de utilidad. Simplemente, continuando un poco, agradezco también la presencia de varios secretarios de Mesa Nacional, que por lo menos alcancé a ver, me puedo olvidar alguno, al secretario de Sindicales, a Javier León, a la secretaria de Prensa, que ya la mencioné, a Lorena, a Martín Torrilla, el secretario administrativo, a Agustina Leche, la secretaria de Capacitación y Cultura. Muchas gracias por la presencia, al secretario general de Neuquén, Miguel Zunino, la adjunta de Capital, Patricia González, y el ex secretario de Comodoro, Humberto Torsigliani. Bueno, simplemente manifestar que con respecto al tema del convenio 190, nuestro sindicato desde hace años viene generando un trabajo en la tarea de creación, trabajando en el tema de su aprobación y militando para su ratificación, que es lo que hoy continuamos. En esto es un trabajo que se ha hecho en el plano nacional, en el plano internacional, que ha llevado a cabo la EFIP, que lo ha hecho a través de la secretaría que hoy me toca ocupar, la Secretaría de Relaciones Institucionales. Ahí hago la mención de que está presente también nuestro secretario de Relaciones Institucionales anterior, Ángel Riguet, porque él fue uno de los que llevó adelante buena parte de esa tarea de militancia, pero también el actual secretario general nacional, Pablo Flores, desde la Secretaría General de Capital, fue otro de los actores que formó parte de la tarea que nuestro sindicato llevó adelante, militando para que salga el convenio 190 y para que después avance en su ratificación. Esta no fue una acción de tipo individual, sino una acción de tipo, y no fue una acción en solitario, sino que fue una acción que nuestro sindicato la encaró, tanto en lo nacional como en lo internacional, a través en conjunto con otros sindicatos. Por un lado, simplemente voy a tirar el titular de qué estamos hablando, a través de lo que se llama la red, que es una conjunción de gremios, nuestro gremio, la EFIP, APOC, que los organismos de control, y la UEJN, que es la Unión de Empleados Judiciales Nacionales, que conforman la red, con los cuales trabajamos y se trabajó activamente la cuestión del convenio 190, y también nuestro sindicato en conjunto con otros gremios, desde otra de las organizaciones que se integran en el plano nacional e internacional, que es la ISP, que es la Internacional de Servidores Públicos. Bueno, lo mío va a ser, y tratamos, buena parte de lo que vamos a exponer está puesto en las placas, así que en la medida que vamos exponiendo se va a poder ir leyendo. En realidad es tratar de hacer una evaluación del contenido puntual del articulado del convenio 190, complementando un poco lo que Fabiana ricamente nos planteó inicialmente. Simplemente mencionar que el convenio 190 de la OIT claramente tiene un sesgo, diría yo, de tipo histórico. Discúlpame, Javier. Discúlpame, sí. Javier. Me quedé sin Wi-Fi, me pasé al 4G. ¿Se está viendo la placa? Discúlpenme. Sí, Guillermo, gracias. Sí. Gracias, disculpen. Son los problemas de la tecnología. No, les decía que es un convenio de carácter histórico, tiene un sesgo claramente progresista. Era una cuestión que hace 10, 15 años atrás era una cuestión absolutamente impensada. El convenio seguía la siguiente, si querés, Guillermo. El convenio, ¿desde cuándo está y si tiene vigencia en nuestro país? Bueno, ya hizo menciones Fabiana, vamos a reafirmar un poco algunos conceptos. El convenio fue aprobado por la OIT en junio del 2019. En esto hay que marcar, y remarco lo que planteó Fabián hace un rato, la representación argentina, tanto la del gobierno como la de los trabajadores,
votó favorablemente por su implementación. No solo sale el convenio, sino que acompañando al convenio sale una recomendación también, que la recomendación, la idea que tiene es complementar al convenio y facilitar el tema del avance a su ratificación. En el caso de la representación argentina, tanto la del gobierno como de los trabajadores, acompañó favorablemente las dos, tanto el convenio como la recomendación. Y remarco lo que sí planteó recién Fabiana, la representación empleadora se abstuvo en las dos votaciones, lo que es una muestra también de que evidentemente debemos tomar seriamente la cuestión de la ratificación y militar la ratificación del convenio, porque evidentemente todos pensamos que es una cuestión que cómo no va a salir, pero me parece que es una cuestión que puede tener sus piedras en el camino. En esto le marco que en marzo tenemos la particularidad en nuestro país. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina está en proceso de ratificación. En marzo, ya el año pasado, una vez que fue aprobado el convenio, hubo varios legisladores, creo que hubo un total de 6 proyectos presentados por legisladores planteando avanzar en la aprobación. Lamentablemente el año pasado esos proyectos no llegaron a ingresar para tratarse en el temario tanto de la Comisión de Trabajo como la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, es muy positivo que en este año, en el mes de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de ley planteando la ratificación del convenio 190. El martes pasado, como último dato, tuvo tratamiento el convenio, este proyecto de ley, tuvo tratamiento en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y en la Comisión de Relaciones Exteriores, teniendo el hecho no menor de un dictamen favorable salido de esas comisiones. Entiendo que con el acompañamiento de la totalidad o la mayoría de las fuerzas políticas, lo que me parece que es un hecho, un dato importante. Otra cosa que hay que marcar es que hasta hoy el único país que ha ratificado el convenio es Uruguay, es nuestro vecino Uruguay. Uruguay vota la ratificación del convenio el 19 de diciembre del 2019 en su parlamento. Y hace unos días atrás, posiblemente alguno pueda haber visto en la prensa la mención de que Uruguay estaba entregando esa ratificación del convenio en depósito en la OIT, entregándosela al director general. Bueno, es necesario que 2 países ratifiquen, por eso también la importancia de nuestro país que ha empezado a avanzar en ese proceso y ojalá rápidamente logremos conseguirlo. Es importante porque es necesario que 2 países ratifiquen y lo registren en el tema de la OIT para que este entre en vigor de manera internacional para cada miembro. Bueno, esto es más o menos una visión general de cómo estamos. Seguí a la próxima, Guille. Bueno, lo que constituye, es lo que menciona ahí textualmente, es una norma internacional que entendemos que constituye un gran avance en todo el conjunto de comportamientos y acciones que son inaceptables y que tengan por objeto provocar, ocasionar o sean susceptibles de producir daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos que sean realizados tanto en el sector público como privado. La próxima, Guillermo. Ahora lo que vamos a evaluar es un poco qué tuvieron en consideración en la OIT, por supuesto de manera resumida, qué tuvieron los considerandos de lo que es el convenio 190. Una de las cosas que marca como dentro de los considerandos es toma en cuenta lo que es la Declaración de Filadelfia. ¿Qué es la Declaración de Filadelfia? Es una declaración que fue promulgada en el 10 de mayo de 1944. Es lo que es actualmente la Carta de la OIT. La Declaración de Filadelfia es lo que actualmente es la Carta de la OIT. ¿Qué afirma a muy grosso modo esa Declaración de Filadelfia? Y afirma que todos los hombres sin distinción de raza, credo o sexo tienen la posibilidad y deberían tener el derecho de perseguir el bienestar económico, y establece 4 principios. El trabajo no es una mercancía,
que la libertad de expresión y asociación, que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de las partes que adhieren a la OIT, y hace un planteo que la guerra contra cualquier tipo de carencia se debe desatar con un vigor implacable. ¿Qué otras cuestiones tiene en cuenta en los considerandos el convenio 190? Tiene en cuenta el resto de los instrumentos internacionales que tengan relación con la problemática. Los voy a mencionar simplemente por el título. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación racial, la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos son los instrumentos internacionales que en los considerando el convenio 190 toma en cuenta. Y después marca determinadas cuestiones que es las que están marcadas en la placa, que son el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluye por supuesto por razón de género, reconoce que la violencia y el acoso pueden constituir, y esto no es menor, una violación o un abuso de los derechos humanos, una amenaza además a la igualdad de oportunidades y que resultan inaceptables. Reconoce el tema de una cultura del trabajo que tiene que basarse en el respeto y en la dignidad del ser humano. Establece otro hecho que no es menor desde el punto de vista de fijar posición, la tolerancia cero frente a la violencia y el acoso. Reconoce la violencia y el acoso generan, evidentemente, una afectación de lo que es la salud física, de la salud psicológica, sexual de las personas, de su dignidad, de su entorno familiar y social. Establece que la violencia y el acoso afectan negativamente cualquier organización de trabajo, afectan las relaciones, afecta el compromiso de los trabajadores con el trabajo, puede afectar también a la reputación de las mismas empresas que se vean afectadas con estas situaciones y que afecta claramente la productividad. Y después establece que la violencia o acoso en razón de género, evidentemente, genera una afectación de manera desproporcionada contra las mujeres y las niñas, y hace mención e incorpora, que también es un hecho importante, a la violencia doméstica en cuanto a ese tipo de práctica, evidentemente puede generar una afectación dentro del tema del empleo. Esto es más o menos una consideración general de los considerandos del convenio. Avanza a la próxima, Guille. Bueno, establece definiciones del convenio 190 con respecto a qué sería o qué significa para este convenio la violencia y el acoso, y después también una definición de qué significa la violencia y el acoso por razón de género. En cuanto a la violencia y el acoso, plantea que se designa así en el mundo del trabajo a un conjunto de comportamientos y prácticas que son inaceptables o amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluye la violencia y el acoso por razones de género. Esto ya figura en lo que es el artículo primero, en el primer y el inciso A de lo que es el texto del convenio 190. Y en el inciso B de ese mismo artículo primero establece el significado de, pasar a la próxima, Guille, de la violencia y acoso por razón de género. Ahí lo que designa es que designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra personas en razón de su sexo o género, o afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Bueno, estas son las definiciones que fija el convenio 190 con respecto a estas cuestiones de violencia y acoso y violencia por razón de género.
Bueno, en la placa siguiente, lo que se ve, o lo que se va a ver, es, que creo que los mencionó hace un rato Fabiana, simplemente reafirmamos, esto figura en el artículo 2 de lo que es el convenio 190, que son los ámbitos de aplicación. Abarca la totalidad de los ámbitos de aplicación de lo que es el sector del trabajo, los ámbitos públicos o privados, la economía formal, pero también la informal, las zonas urbanas y las zonas rurales, y además abarca a los trabajadores y trabajadoras en el mundo del trabajo, cualquiera sea su situación. Es decir, cualquiera sea su situación contractual, a las personas en formación, a los trabajadores despedidos, a los voluntarios, a las personas que estén buscando empleo, pero no solo abarca esta parte, sino que abarca también a quienes ejerzan cuestiones de autoridad o con responsabilidad como empleadores. Es decir, es absolutamente abarcativo el ámbito de aplicación de lo que es el convenio 190. Dale a la próxima. Bueno, pasa a la próxima, Guille. Oh, bueno, lo perdimos, me parece, el Guille. El internet no nos viene colaborando. Bueno, lo que sigue o lo que seguía en esto es en qué ámbito, cuál es el ámbito que se ejerce. También hubo menciones recién de parte de Fabiana. Reafirmamos, esto figura en el artículo 3 de lo que es el convenio 190 y dice claramente en el lugar de trabajo, esto abarca espacios públicos, privados, que sean o que son un lugar de trabajo, en el lugar donde se le paga al trabajador, en el lugar donde descansa o come, o aquellas que sean instalaciones sanitarias, puede ser vestuarios, por ejemplo, en los desplazamientos o en los viajes o eventos que tengan relación con la cuestión de trabajo, en el marco de las comunicaciones, esto también no es menor, en el marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, cuando el empleador proporciona algún tipo de alojamiento, si se desarrolla o se genera una acción de ese tipo en ese ámbito, y lo marcó también recién Fabiana en el in itinere, que es en los trayectos entre domicilio y el lugar de trabajo de los trabajadores. Así que estos son los ámbitos, es bastante completo y general lo que abarca dónde se puede producir situaciones de este tipo. Dale, Guille. Bueno, ¿qué implica que nuestro país ratifique el convenio 190? Bueno, también establece el mismo convenio en su articulado que si un país ratifica el convenio, ¿qué significa para ese país? Esto lo fija el artículo 4 del convenio y establece que si un país ratifica el convenio, lo que tiene que hacer es, deberá adoptar las disposiciones adaptándolas, por supuesto, a su legislación o a la situación nacional, y debe hacerlo en un ámbito, esto también, este detalle no es menor, debe hacerlo en un ámbito de consulta con las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Plantea que debe prohibir legalmente lo que sea violencia o acoso, plantea que debe generar o velar por la generación de políticas pertinentes que aborden la violencia y el acoso, que debe generar medidas también para prevenir o combatir lo que son estos flagelos, que debe establecer mecanismos de control de esa legislación, plantea que debe velar por el acceso a medidas de apoyo, vías de recurso o de reparación para las víctimas de este tipo de situaciones, plantea que debe prever sanciones y plantea que debe desarrollar educación, orientaciones, formación y que debe garantizar, el país miembro que ratifique el convenio, que debe garantizar los medios de inspección. Pasa a la próxima, Guille. Pero también plantea que el país que ratifique el convenio debe respetar, aparte, debe respetar, que tampoco son menores estas afirmaciones, la libertad de asociación, debe respetar el reconocimiento efectivo al derecho de negociación colectiva, debe respetar y generar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso, debe generar la abolición efectiva del trabajo infantil y debe eliminar cualquier tipo de discriminación en materia de empleo. Esto es lo que figura en el artículo 5
de lo que es el convenio 190. Y el artículo 6 del convenio 190 dice que todo miembro deberá adoptar legislación y políticas que garanticen derechos a la igualdad, a la y a la no discriminación en el marco del empleo. Pasa a la próxima. Luego vienen planteos relacionados con lo que es la protección y la prevención contra la violencia y el acoso. Esto figura en los artículos 7 y 8. Prácticamente este Cayó de vuelta. Javier, Bueno, yo puedo seguir con algunas cosas igual. Fabiana quiere seguir, quedan 4 placas, quiere seguir marcando No las sé placas. si lo resuelven, si no, yo respecto a esto me quedaban algunas cositas por decir. Ahí está, Fabiana, seguí vos y dejamos la placa acá y la termina Javier cuando vuelvas, ¿te parece? Dale. Gracias, gracias, Javier. No, de nada. Bueno, superando estas cuestiones, pero me viene bien porque había omitido algo que a mí me resulta interesante también de este convenio. Primero, el tema de que lo que es el acoso o la violencia puede ser un proceso o puede ser producirse en un único episodio. Y esto, si bien esto estás... Sí, volví, Fabiana. El internet Bueno, me está mal. ahí nos diferenciamos. Le pido 1000 disculpas a todos, pero bueno, el internet No, está bien. me está haciendo malas pasadas, me está matando. No, bueno, la cuestión planteada en el convenio 190 referida a la protección y prevención es prácticamente lo que está escrito acá. Adoptar legislación respecto de violencia o acoso en razón de género, es decir, referido a políticas, por ejemplo, que se apliquen en el lugar de trabajo, y esto debe ser realizado en consulta con trabajadores y sus representantes. Tener en cuenta también los riesgos psicosociales que produce tanto la seguridad y en la salud en el trabajo, identificar los peligros y prevenir con los trabajadores y con sus representantes de los trabajadores. También debe proporcionar información o capacitación sobre medidas de prevención, protección, sobre derechos y responsabilidades. Avanza la próxima, Guille, y ahí seguimos. Bueno, lo que sigue planteando después, en el artículo 10 del convenio, establece, el título es el control de la aplicación y las vías de recurso y reparación, y ahí plantea que todo miembro que ratifique deberá adoptar la legislación nacional, deberá garantizar el fácil acceso a las vías de recurso, reparación, mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos. Hay distintos escenarios que se pueden presentar. Los mecanismos de solución de conflicto en el trabajo, los mecanismos de solución de conflicto fuera del trabajo, la cuestión de la existencia de juzgados o tribunales que pudieran generar la solución de eso. Las medidas de protección también hay que determinar y tiene que avanzarse en medidas de protección para los querellantes, para las víctimas, para los testigos. Inclusive tiene que avanzarse en medidas de asistencia, tanto jurídica como social, como médica, como administrativa, para los querellantes y para las que sean víctimas de situaciones de violencia de género o acoso. También se debe proteger la privacidad, la confidencialidad de los que están implicados, en la medida claramente de lo posible, de que sea viable. Se debe prever, o todo miembro debe prever sanciones, cuando evidentemente proceda la aplicación de sanciones.
debe reconocer los efectos, vuelve a mencionar, que debe reconocer los efectos de la violencia doméstica y el impacto que eso va produciendo también en el mundo del trabajo. Plantea que cada miembro debe garantizar el derecho a alejarse. El derecho a alejarse de una persona que es víctima de una situación de violencia de acoso, el derecho a alejarse de esa situación sin sufrir represalias por alejarse de esa situación u otras consecuencias que evidentemente fueran indebidas, es la víctima. O sea que tiene el derecho a alejarse de esa situación. Y lo último que plantea es velar o tratar de crear un sistema de inspección con respecto a estas situaciones de violencia o acoso. Pasa a la próxima, Guille. Bueno, lo que plantea el siguiente artículo, que es el 11, es referido a orientación, formación y sensibilización, que también plantea que aquel miembro que ratifique debe garantizar que se aborde la cuestión de la violencia y el acoso con políticas nacionales que sean pertinentes. También plantea que se deben proporcionar, reitera, proporcionar orientaciones, recursos, formación u otras herramientas para combatir esas acciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo, que debe proporcionársela a los empleadores, se debe proporcionar a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores y a las distintas autoridades competentes de generar el control de que esas situaciones no se produzcan. Y además plantea la necesidad de que se lleven adelante campañas de sensibilización con respecto a estas temáticas. Avanza a la próxima, Guilla. Y bueno, cierra un poco la parte del articulado con lo que es el artículo 12, después continúan, hay 20 artículos, pero el artículo 12 que hace referencia a la aplicación del convenio, que ya al principio Fabiana lo hizo y yo después reafirmé de qué manera se aplicaría. Las disposiciones del convenio deben aplicarse por medio de la legislación nacional, así como a través de los convenios colectivos, eso lo marca en el artículo 12 del convenio 190, u otras medidas acorde a la práctica nacional. Reafirmo lo que dijo Fabián hace un rato, en la Argentina no hay legislación nacional con respecto a la cuestión de la violencia de género. Sí hay algunas provincias que han adoptado legislaciones o que tienen legislaciones contra el moving. Esas provincias que tienen algún tipo de legislación contra el moving. Hola, ¿sigo? Sí, sí, sí. Listo. Sí, porque se me va, me viene, mil disculpas. Que tienen alguna legislación contra el moving son la provincia de Buenos Aires, que tiene la ley 13.168, Cava, que tiene la ley 1.225, Entre Ríos, que tiene la ley 9.671, Santa Fe, que tiene la ley 12.434, Tucumán, que tiene la ley 7.232, y Corrientes, que lo tiene establecido dentro de su constitución provincial. En esto lo que hay que marcar también es que es crucial, claramente, en la lucha para eliminar este convenio, reviste una importancia fundamental y crucial en la lucha o en el avance para eliminar la violencia y el acoso en general, pero claramente, en particular, muy fuertemente también contra las mujeres en el mundo del trabajo. Lo otro que hay que marcar con respecto a la aplicación es que el convenio obliga a los miembros de la OIT cuyas ratificaciones fueron registradas por el director, que fueron no solo ratificados, sino registrados por el director general en la Oficina Internacional del Trabajo, y todo miembro que lo haya ratificado puede denunciar el convenio, dejarlo sin efecto, luego de 10 años. Si no hace la denuncia del convenio, una vez ratificado, el convenio cobra nuevamente vigencia por 10 años más. Esto es más o menos un pantallazo general y rápido con respecto a qué contiene el convenio. Lo último que le marco
seguramente después nos aportarán, y por ejemplo lo veo ahí al lado, justo en la pantalla, al lado Angelito Riguet, que seguramente también tiene varias cosas para aportarnos en porque ha sido uno de los compañeros que lo ha venido trabajando fuertemente este tema para atrás, es que el acompañamiento que nuestro sindicato ha llevado adelante a lo largo de estos años y que sigue haciendo con respecto a que nuestro país ratifique el convenio 190, no solo tiene que ver con que nos abarca a nosotros y nos beneficia como trabajadores en general, porque es una norma que evidentemente nos va a beneficiar en general al conjunto de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, y nosotros abarcados dentro de ellos, sino que evidentemente viene dentro de la lógica de un trabajo inclusive más puntual o más particular de parte de nuestra estructura gremial, que tiene que ver con el primer paso era el convenio 190, el paso siguiente y que se venía trabajando en estos meses, lamentablemente la cuestión de la pandemia evidentemente nos ha complicado avanzar en ese sentido, tiene que ver con avanzar en cuestiones más particulares o específicas, como es lo que se ha denominado como violencia laboral objetiva, que es en relación a algún tipo de convenio, recomendación o planteo de mejores prácticas, también de manera internacional, más relacionado con la cuestión de nuestras actividades, de nuestra actividad como fiscalizadores desde el punto de vista de impuestos, así como los otros participantes de lo que le mencioné al principio, que era la red que son los trabajadores que llevamos a cabo la fiscalización de impuestos, pero también los trabajadores de los organismos de control y los trabajadores que llevan adelante la cuestión relacionada con la justicia. Y en esto se venía avanzando, entiendo, positivamente, ya que sobre la base de ese convenio 190, lo que se había conseguido era que la OIT encomendara, y encomendó efectivamente un estudio que se hizo en octubre del 2019, relacionado con esta cuestión ya más particular y más relacionada directamente con nuestra actividad. Ese estudio lo que tenía que analizar es justamente la normativa existente en distintos países con respecto a esto que llamamos violencia laboral objetiva, y tiene que ver con las presiones que podemos tener nosotros, o los trabajadores judiciales, o los trabajadores de organismos de control, por el desarrollo de nuestra actividad, las presiones, los acosos, etcétera, que evidentemente estamos expuestos por el tipo de actividad tan particular que llevamos adelante. Y ese estudio que se llevaba adelante tuvo resultados muy porque generó la necesidad, el planteo de la OIT, advirtió del estudio realizado en distintos países que existía este tipo de acosos y que recomendaba el estudio que se emitiera algún tipo de norma específica para tratar de subsanar las lagunas normativas que había en este sentido. Así que eso evidentemente es el paso. Primero, seguir trabajando en la ratificación del convenio 190 en nuestro país y ver todo lo que dispare esa ratificación desde el punto de vista de legislación o profundización de políticas. Y en segundo lugar, es el paso también inicial y base que nos permite intentar avanzar en otra cuestión que también nos contemple, pero nos contemple aún más directamente que el convenio 190, como es la cuestión de la violencia laboral objetiva. Bueno, disculpen si me extendí, disculpen los contratiempos, pero bueno, de mi parte lo que traté de hacer es una visión que tuvieran todos con respecto a la cuestión o el articulado puntual del convenio. Así que, no sé, Fabiana, yo creo dejamos abierto. Yo estaba como administrador y ya quedé con todas las idas y vueltas, quedé fuera. Sí. Dejaremos abierto para que seguramente ver si hay alguna consulta o pregunta. Ok. Silencio. No veo cosas. Ángel Riguet. Sí, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, porque a veces andan, no, a veces no anda el micrófono. ¿Cómo andás, Sí, Angelito? ¿cómo están todos? Un gusto en verlo a todos. ¿Cómo está Javier? Gracias por el convite para participar y gracias porque ya estamos trabajando juntos desde que comenzó el mandato y eso para mí es una alegría de la continuidad en la tarea que se habían comenzado y bueno,
lo bien que lo estás haciendo ahora. Bueno, simplemente 2 o 3 anécdotas para compartir con respecto al 190 primero, que es, si ustedes conocen más o menos cómo se trabaja en OIT, para el tratamiento de una norma que ya viene establecida, que fue presentada, que fue aprobada por el comité de expertos, que el Consejo de Administración de OTOSUS, ok, y que va salteando un montón de etapas, después la conferencia anual tiene que tratar la posibilidad de un convenio, recomendación o manual de buenas prácticas. Esos son los 3 instrumentos que generalmente en la OIT se dictan para que sean aplicados en los países miembros que lo ratifiquen. En este caso en particular, cada convenio y cada recomendación como mínimo tiene que ser tratado durante 2 asambleas consecutivas. O sea, esto fue tratado en el 2018 y en el 2019. En el caso del año 2018, les puedo asegurar que fue una pelea muy fuerte de toda la tarea sindical mundial, global. Estamos hablando de todos los sindicatos de todo el mundo, de los 5 continentes. Y en particular, la característica de los sindicatos sudamericanos, en particular dentro de los sudamericanos argentinos, y con algo de orgullo colectivo de todos nosotros, nuestros 3 sindicatos y el nuestro en particular, han tenido una actividad muy importante en ese momento. En el año 2018 este convenio estaba roto, no había acuerdo político posible. Tanto por el lado de los empleadores fue un avance terrible para que esto no saliera. Sin ir más lejos, 3 años antes los empleadores quisieron denunciar el derecho a huelga a nivel mundial. Para que se den una idea de que el nivel de discusión fue muy fuerte, el secretario general, Guy de Ryder, hasta un sábado a las 9 de la noche estaba dentro de la sala donde se discutía esto y no había posibilidad de que saliera. Y bueno, quedó ahí en stand-by porque venía el centenario, había una decisión política que un convenio saliera y obviamente el de violencia en el trabajo iba a ser el más importante. Y ahí fue donde arrancó fundamentalmente la nueva etapa y desde marzo del 19 se trabajó muy fuertemente para llegar a junio con la posibilidad de un acuerdo. Otra anécdota simplemente es que cuando estamos hablando a nivel mundial, nosotros no comprendemos algunas cosas que sí pasan en el resto del mundo. Una simple anécdota, ya lo he comentado alguna vez, es el grupo de los países africanos y árabes eran 55 países. Nigeria era su voz cantante, su vocero, de todo su bloque, y separaron los gobiernos. En la OIT es tripartita, ¿no? 33% los gobiernos, 33% los empresarios y 33% nosotros, los trabajadores. Los gobiernos se declararon directamente que votaban en contra de todo porque el proyecto original de violencia en el trabajo hacía mención específica a los colectivos LGTB, etc. Y después, en conversaciones reservadas, los diplomáticos de esos países nos decían, nosotros podemos entender porque tenemos roce internacional, pero ustedes se imaginan lo que es para nosotros volver a nuestro país con un convenio aprobado de estas características, cuando en nuestro país alguien que sea gay o que sea trans o lo que sea, no es considerado persona y está castigado con pena de muerte, etc. O sea, estamos hablando de que esto fue un salto cualitativo a nivel mundial muy importante, porque conseguir consenso a nivel mundial esto fue muy, muy fuerte, la verdad, compartir unas experiencias del trabajo de aquella época. Así que bueno, con respecto al 190, creo que tanto Fabiana como Javier han hecho y obviamente Guillermo Ávila, han hecho algo muy extenso, realmente de todo lo que implica el convenio. Sí le queremos aportar algo, porque tuvimos que ver los 3 gremios de la red, particularmente AEFIP tuvo algo que ver muy fuerte con este convenio. Nos apoyó muchísimo, como bien nombraba Javier, la ISP. Rosa Pavanelli, la secretaria general, comprendió la tarea y Verónica Montúfar de Ecuador, que es una de las staff más importantes que tiene la ISP, comprendieron rápidamente cuál era nuestro cuestionamiento. Todo el planteo se estaba dando en el ámbito privado y en ningún lado el convenio original, tanto en el 2018 como a principios del año 19, planteaba, en las conversaciones previas, se planteaba el tema del sector público. Obviamente los gobiernos del Estado, los estados, estaban muy contentos de esto y que sea un problema de los empresarios hacerse cargo de los casos de violencia en el ámbito de trabajo. Bueno, nosotros fuimos los protagonistas de instar a que figurara el empleo público. Fue una discusión muy grande. Tuvimos que, como decimos en política, rosquear, negociar y convencer a los empresarios de que era indispensable que si los atacaban a ellos, según ellos, ¿no? Cuando en realidad acá no hay ataque,
Es más, acá querían hacer que los dirigentes sindicales seamos los responsables directos de violencia laboral contra los empleadores. Hubo discusiones muy serias. Esto no es gratis. Al mundo del trabajo, a los sindicatos y a los trabajadores, nada nos viene regalado, todo es lucha permanente. Y hasta hicieron figurar de que también podía haber violencia desde el trabajador hacia el empleador. O sea, esto fue muy difícil, pero sobre todo estaba el tema que les quería dejar, que la parte de que esté registrado el empleo público y privado dentro del ámbito del convenio, dentro de la aplicación del convenio, es un orgullo que los trabajadores argentinos podemos volver a levantar. Así como fue el 151 en el año 78, que tuvo que ver con el sindicalismo argentino y que estableció los convenios colectivos de trabajo en el sector público, bueno, y ratificado en Argentina recién en el año 92, a pesar de que nosotros ya lo habíamos inaugurado en el 73, para toda América Latina. Bueno, el tema de que el empleo público esté dentro del convenio de violencia laboral, la verdad, alguno de nosotros, a todos nosotros, nos tiene que llenar de orgullo porque tuvo que ver directamente nuestro sindicato de manera decidida. Así que este es un par de comparaciones de la tarea que hubo que hacer para que esto saliera, y que saliera de esta manera, que es la mejor posible, no es la deseada, es la mejor posible, ¿no? Esto con respecto al 190 y la resolución 206, que es la que reglamenta gran parte de esto. Así como decía Javier, y no quiero extenderme más en cuanto al 190, tal vez siga la red, tengo que comentarles simplemente estas cosas que son características paralelas y que le dan mucho valor a lo que está escrito en el convenio. Y vuelvo a repetir, el convenio es lo mejor que se pudo dentro de una tarea muy importante de todo el sindicalismo global, o sea, tanto de la ISP, tanto de UNI, que aglutina a todos los trabajadores del sector privado generalmente, y sobre todo a la CSA y a la CSI. Cuando hablo de CSA, es la Confederación Sindical de América, que es parte, junto a otros continentes, de la Confederación Sindical Internacional, que es la gran CGT del mundo, ¿no? Para que podamos ir compartiendo. No sé, Javier, si hay algunas preguntas o algo. Sí, gracias, muchas gracias, Angelito. Ahí vemos. Hola, ahí. ¿se me escucha? Sí, Fabiana, ¿querés agregar? Sí, Dale. no, acá, por empezar, quiero contestar una prueba respecto a la carga de la prueba. Debemos recordar que respecto a la carga de la prueba, en lo que hace al ámbito civil como al ámbito penal, rigen las leyes de procedimiento de cada una, que además son leyes de forma, formales, con lo cual cada provincia tiene sus propias normas, así como la tiene la nación. Por eso es que no existe la inversión de la carga de la prueba. Y por eso es importante lo que la recomendación establece, que lo exceptúa de los casos de causas penales. Y digo que es importante lo que establece la recomendación, porque algo que no dijimos es que las recomendaciones en realidad lo que hacen es reglamentar en parte el convenio, pero las recomendaciones no son obligatorias para los países, solo lo es el convenio colectivo. Las recomendaciones de la OIT son solo indiciarias. Así que bueno, pero es un aspecto que he escuchado ya recogido el Ministerio de Géneros. Y segundo, quiero hacer una aclaración, porque a lo mejor alguien lo escuchó. Bueno, ya dije ya dije una de ellas que era que bastaba un solo hecho. Y quiero hacer otra aclaración. Cuando se habla de niñas, recordemos que no solo están todas las normas de protección internacionales para las niñas y niñes, sino también que cada país establece cuál es la edad de ingreso permitido al trabajo, y que en nuestro caso son los 16 años, con lo cual pensemos que por debajo de ello es trabajo prohibido y por lo tanto no pueden estar trabajando. Así que niñas para nosotros, dentro del ámbito del empleo, es a partir de esa edad. Con algunas protecciones especiales que establece la ley de contrato de trabajo, de los 16 hasta los 18, que adquieren la mayoría. Bueno, y después nada, ampliar nada más y volver a ratificar que nuestro país ha sido innovador
en lo que hace a la protección de los casos de violencia contra la mujer, ya que nuestra ley es del 2009, debemos recordarlo, y todo lo que hace a la política en el sector público de prevención, de difusión, de acompañamiento, ya existía, ya existe, deberá incorporarse el sector privado, con lo cual para nosotros en parte el convenio, en una parte está cumplido, y muy bien cumplido, y bueno, y nada más, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí hay una pregunta, pidió la palabra, debe ser por una pregunta. Ariel Sánchez, ahí te abro sonido, Ariel. A ver, o abrirlo. ¿Podés abrirlo de ahí, Ariel? Sí, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por la invitación. Y en realidad tengo una consulta para hacerlo a nivel general. No sé si ustedes, cualquiera me lo puede responder. Hoy, indudablemente, la violencia en el trabajo excede también el marco de lo que es solamente la mujer. Creo que, por lo menos dentro del ámbito público, se viene dando una situación de constante violencia y la verdad que en este sentido los gobiernos no hacen discriminación alguna, entonces atacan al trabajador o a la trabajadora en general y quitándole los derechos fundamentales, el derecho básicamente el salario, y quería preguntar si es que ha habido alguna jurisprudencia antes de la ratificación de este convenio en el país, que los juzgados apoyen al empleado, ¿no? Al trabajador, y qué perspectivas habría de hacer un planteo, porque cuando el que te ejecuta, el que te violenta, es el propio Estado. ¿Qué respuesta tienen los otros organismos del Estado para defender a la parte más débil de esta relación contractual, que siempre es el empleado, ¿no? A ver si entendí. ¿Te estás refiriendo a cuestiones de rebajas salariales? Básicamente, cambio de funciones, quita de funciones, sobre todo dentro del ámbito de la Municipalidad de Córdoba. Ah, bueno, no conozco ese caso en especial, No, pero... hay compañeros nuestros que han sido sacados de la función, básicamente de inspectores, la reducción horaria con la implicación de la reducción salarial. Bueno, yo te voy a explicar lo que ocurre con relación al Estado, que si bien ha avanzado, por lo menos a nivel nacional, con las campañas de sensibilización, etcétera, con relación a la mujer, el no acoso, en lo demás, la administración pública tiene una disponibilidad amplia y arbitrariedad ajustada al derecho para efectuar determinados cambios. Entonces, en ese sentido, no sé, tiene poderes importantes que no están limitados en el sector privado, digamos. Pero bueno, en el sector privado se termina con un despido sin causa y vas a la justicia, y en el sector público a lo mejor la estabilidad nos ampara, por lo menos a los que tenemos estabilidad. No sé cómo es ese caso, jurisprudencia respecto a empleo público hay, pero no a partir de este convenio, sino cuestiones contractuales hay de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hace unos cuantos años, y después tenemos nosotros mismos en AFIP la discusión del tema de la estabilidad, donde se estableció que la estabilidad era absoluta y se tuvo que incorporar trabajadores, ¿no? Habían sido despedidos en virtud del artículo 11 del convenio colectivo nuestro, del laudo 15 del 91. Así que si lo querés buscar, hay. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, pregunta, aporte. Javier, León, que te veo ahí muy tranquilo. Hola, no, estaba leyendo, tengo acá la otra pantalla el convenio de la OIT del 190, tratando de leer, bueno, uno lo lee, pero siempre hay que volver a leer. A mí digamos, es auspicioso que el convenio, digamos, se lleve adelante por el lado del Estado Nacional, digamos, se ponga en esta línea y rápidamente
porque, digamos, hay muchos convenios que vienen atrás en muchos aspectos, vienen atrás en lo que es el tratar de garantizar un piso de derechos y de no afecte, con la violencia laboral se contenga, digamos. Ahora, como expresaba un compañero recién, ordinaria de trabajar de esta forma, digamos, donde, por ejemplo, nos tenemos que juntar así, que en algunas cosas está bueno, en otras no tanto, pero, digamos, también, digamos, aparece esta situación de posibilidad de situaciones de violencia o de acoso laboral, digamos. Esta emergencia genera la posibilidad de que estos escenarios estén abiertos a que se den. Entonces, por eso es importante, digamos, que aparezca esta discusión y la posibilidad de ratificación por parte del Estado Nacional, porque va a implicar que el Estado Nacional esté, si bien por más que sea una voluntad, digamos, se lleve adelante, porque el gobierno por ahí lo quiera, también, digamos, el Estado no es solo un gobierno, el Estado es gobiernos, un montón de trabajadores, organismos, intereses que atraviesan al propio Estado, intereses internos de la propia burocracia y a veces intereses que vienen de afuera, digamos, del propio Estado, y pueden tener una incidencia en lo que es para que la política de un gobierno, digamos, no vaya en el sentido que uno quiera o que sería deseable. Entonces me parece que en la coyuntura actual esta situación la vamos a ir viendo, pronto la vamos a tener. Hoy hubo una videoconferencia sobre el tema del teletrabajo, que es el gran tema de debatir, digamos, en estos días, y probablemente termine afincado en alguna clase de normativa nueva, sobre un tema nuevo. Entonces, que ahora aparezca esta posibilidad de que la ratificación del convenio se lleve adelante, marco a toda esta discusión normativa futura, digamos, para que las cuestiones de violencia y acoso laboral conceptualmente estén acotadas, y después normativamente en los distintos aspectos que se vayan desarrollando distintas normas, se vayan, digamos, a garantizar un piso que esté bajo una legislación que incluso está garantizada al un marco internacional. Entonces me parece muy auspicioso. Casualmente, digamos, se da ahora esta misma discusión y me parece que si nosotros podemos tener de alguna forma una incidencia en esa discusión, sería un aporte, digamos, pero lo fundamental es que se entre que los trabajadores tengamos la posibilidad de tener esta trinchera que nos permite tener hacia adelante un mejoramiento de cualquier discusión normativa. Pero yo creo que la urgencia hoy con el tema del teletrabajo y viendo cómo se está llevando a cabo, bueno, es bueno, digamos. Creo que todo queda auspicioso. Sí, bueno, no, quería plantear eso porque estaba ahí. Que me encantaría resaltar algo que, justamente por lo que decís vos, Javier, que, a ver, vale recordar, y esto me parece que es importante, que de acuerdo al 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, una vez ratificado el convenio, entra en vigencia para nuestro país. El resto del proceso administrativo internacional, que es el depósito del convenio colectivo ante la Secretaría General del OIT, es para que tenga vigencia internacional el convenio, con lo cual para nosotros es ley a partir de su ratificación, y resulta aplicable, así que me parece que eso es importante, porque si no, por lo que vos estabas diciendo. Muy buena comentario, Fabián, y claro, hay una mención ahí que hace Nancy Díez en cuanto a las placas o el resumen. Nancy seguramente después, primero la conversación o esta charla está siendo grabada, así que seguramente después Mesa Nacional la va a subir en la página, ya que va a tener acceso cualquiera que quiera entrar a la charla, pero lo mismo las placas ya veremos de qué manera se mecaniza como para que lleguen de alguna forma a los compañeros y compañeras. Eso por un lado. Reitero el agradecimiento sobre todo a la colaboración de Guillermo Ávila y también de Gladys Medina, son
compañeros, compañeras de Córdoba que me han colaborado y me colaboran en la tarea de la Secretaría, al igual que Ángel. Bueno, no sé si... Dale. Javier, tenés que hacer una parte para agradecerle a Fabiana que aparte de lo suyo nos cubría cuando nos caía. Tenemos que comprar un wifi, tenemos que dejar de ser ratones, Javier, tenemos que dejar de ser ratones. Bueno, para eso estamos los compañeros, para apoyarnos, aparte de un tema que me interesa fuertemente. En lo mío nada más, gracias Fabi. No, por favor, no es nada. Gracias a todos los que asistieron y a todos los compañeros, compañeras afiliadas y del gremio, que de paso nos vemos. Ahora no nos podemos ver tanto, y la verdad que, bueno, estas son las ocasiones lindas en que estamos todos juntos. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, de mi parte también, si no hay ninguna cuestión o pregunta o planteo puntual, muchas gracias, como dice la placa, a todos y todas. Y diría una cosa, adentrémonos, el tema del convenio el convenio 190 es un tema absolutamente importante, y a todos los que están en este chat, que sé que hay varios de ustedes que tienen acceso a cuestiones políticas, a legisladores, etcétera. Bueno, colaboremos todos en la militancia, como se viene haciendo desde el gremio, militando a esos legisladores, como para que evidentemente el convenio 190 en el Congreso avance como queremos todos que avance, y que sea definitivamente ratificado. Entendemos que es un convenio con carácter histórico y con un carácter progresista, y que en nuestro país seguramente va a traer una mejora en la calidad de vida y la calidad laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, si no hay ninguna cuestión puntual, les agradezco a todos y bueno, buenas tardes.